Grabar esto. El framework.net, como dijimos, es un framework claramente, pero bastante ambicioso porque resuelve cuestiones y permite reutilizar y brinda herramientas de manera transversal a toda la industria de desarrollo, ¿sí? O sea que es bastante ambicioso. Si vemos un planito del framework.net, se podría ver algo parecido a esto. Vamos a ver estas capas, ¿sí? ¿Qué hace cada una? Bueno, lo primero que tenemos acá arriba son, fíjense que hay lenguajes, ¿no? VB, que es Visual Basic.net, faltaría acá, ¿no? Pero sería Visual Basic.net, C++, que no es el C++ común, sino que es un Managed C++, es un C++ para .NET. Tenemos C Sharp, que lo vamos a estar usando acá, J Sharp, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay puntitos suspensivos acá? Porque en realidad, digamos, cualquiera podría desarrollar un lenguaje para .NET. De hecho, hay portaciones de lenguajes para .NET, como Delphi, qué sé yo, hay un Python, ¿sí? para .NET. Es decir, yo podría, instalando, ¿no?, las librerías correspondientes, programar en prácticamente cualquier lenguaje para el framework.NET. ¿Y por qué es posible eso? Bueno, porque todos los lenguajes que estén portados para .NET tienen que ser compliant, ¿cómo sería? Compatibles, tienen que cumplir con el CLS, ¿sí? El Common Language Specification, que es una serie de pautas en común que tienen que tener todos los lenguajes que permitan programar para .NET. Dentro de las cosas que hay dentro del CLS hay, por ejemplo, una definición de la jerarquía de tipos que todos los lenguajes tienen que respetar, porque yo en .NET, por ejemplo, puedo tener un proyecto, una librería desarrollada en C Sharp, otra desarrollada en VBNet, y pueden colaborar en la misma solución tranquilamente. Y puedo instanciar un objeto que fue hecho en VBNet desde C Sharp y pasarle un parámetro. Lo que pasa es que cuando yo le paso un parámetro, por ejemplo, de tipo entero, el entero para C Sharp tiene que significar lo mismo que el entero para VBNet, porque si no tenemos un problema. Pues si no vamos a tener un problema de memoria. Porque si yo le paso algún objeto, un parámetro, por ejemplo, desde VBNet a un objeto de C Sharp, y C Sharp espera que el espacio de memoria que ocupa ese elemento que le estoy pasando sea, no sé, X, no sé, 40 posiciones de memoria, por ejemplo, y resulta que lo que me pasó VBNet tiene 25, quizás yo voy a buscar algo, un lugar de memoria que no existe más. Entonces, esta compatibilidad de tipos es una de las cosas que establece el CLS y lo vamos a ver ahora en un minutito, ¿sí? Por eso decimos que el framework.NET es multilingüaje, ¿sí? Claramente. Bueno, tenemos el CLS, que ya expliqué lo que es. Después de eso tenemos toda esta área color roja o bordeaux, ¿sí? Que en realidad es toda la Base Class Library, ¿sí? Es la librería básica de clases. Hay un montón de clases acá que yo puedo reutilizar, ¿sí? Y a mí se me permite instanciar y usar o inclusive extender. Después hay unos grupos en particular, porque son algunos grupos relativamente importantes, como por ejemplo todo lo que es Windows Forms, que son todos los objetos que me permiten crear formularios, botones, etcétera, etcétera, todo lo que es interfaz de usuario de escritorio, todo lo que es aplicaciones como ASP.NET, Webform, Web Services, todo lo que es orientado a Internet, ¿sí? O mobile. ADONET, ¿sí? Y XML, que es lo que vamos a ver en la materia que viene, lenguaje de última generación, todo ADONET, que es acceso a datos, y un montón de otras, hay montones de, digamos, grupos funcionales de clases que yo puedo reutilizar, tanto por puntos estáticos como por puntos dinámicos, ¿sí? Todos los objetos que están acá dentro de la BCL están organizados en lo que se llama espacios de nombre, ¿sí? O namespace. ¿Saben lo que es un espacio de nombre, chicos? ¿Es el nombre del proyecto? No, ¿no? No. El nombre del proyecto tiene su propio namespace, pero el concepto de namespace es otra cosa. Bueno, un espacio de nombres, vamos a explicarlo con una metáfora. Un espacio de nombres es algo así como una caja, ¿sí? Que a mí me permite organizar un montón de cosas que si no las tuviese organizadas no las podría encontrar. Y esa caja admite que adentro tenga otras cajas más chicas, y esas a su vez otras cajas más chicas. Entonces, yo podría tener, por ejemplo, supongamos que tengo, no sé, abro un placar y tengo un montón de cosas que se me caen encima, se cae todo el piso y me tengo que poner a organizarlo. Entonces pongo dos cajas grandes, una dice cosas de escritorio
y otra dice cosas de entretenimiento. Dentro de cosas de escritorio tengo una cajita que dice cosas para escribir y otra que dice, qué sé yo, cosas para organizar. Y dentro de las cosas para escribir tengo elementos con tinta o elementos con mina, como lápices o cosas por el estilo. Bueno, no importa, tengo cajas dentro de cajas dentro de cajas. Y después meto elementos. Puedo meter elementos adentro de una caja chiquitita o adentro de una caja mediana, con lo cual dentro de una caja puedo tener elementos y más cajas, ¿sí? Entonces tengo, por ejemplo, en cosas de escritorio tengo una caja de cosas para escribir y otras para organizar, ¿no? Pero la lámpara del escritorio, por ejemplo, no va en ninguna de las dos, porque no es ni para organizar ni para escribir. Entonces la pongo adentro directamente de escritorio. Entonces en la caja grande de escritorio tengo 2 cajas y una lámpara, ¿sí? Entonces, acá pasa lo mismo, ¿sí? Los namespaces también son así, me permiten agrupar un montón de clases. Entonces, ¿cómo es que ubico los objetos que están adentro de cada una de esas cajas? A través de una sintaxis que es con un puntito, ¿sí? Si busco, por ejemplo, una lapicera, tendría que poner las cajitas, ¿no? Punto, o sea, tengo que poner cosas de escritorio, punto, cosas que escriben, punto, cosas con tinta, punto, lapicera, ¿sí? Entonces, con toda esa cadena, ubico la ruta hasta la lapicera. Acá pasa lo mismo. Por ejemplo, Adonet tiene un namespace que es system.data, pero los objetos que me permiten conectarme, en especial a SQL Server, que es el producto de Microsoft, es system.data.sql client, ¿sí? Y ahí adentro tengo un objeto que se llama SQL Connection. Entonces, si quiero instanciar un SQL Connection, tengo que poner system.data.sqlclient.sql connection, ¿sí? Entonces, esos namespaces me sirven para 2 cosas. Primero, para organizar, como dijimos, es el concepto de las cajas, pero también me sirve para desambiguar, porque quizás por supuesto, estos son los namespaces del framework, pero yo después puedo implementar namespace en mi aplicación, la aplicación que desarrollo para el framework. Entonces quizás tengo una librería que tiene una clase, qué sé yo, pelota, ¿sí? Y resulta que yo referencio una librería de terceros que también tiene un objeto pelota. Pero entonces, si yo no utilizo los namespaces y en mi aplicación hago new pelota, creo una instancia de pelota, el framework va a decir, bueno, ¿cuál de las dos querés instanciar? No sé cuál de las dos necesitas, ¿sí? Entonces tendría que poner new proyecto 2. No sé, artículos deportivos, punto pelota. O proyecto 1, punto, etcétera, etcétera. Ese proyecto es lo que alguien recién decía, se confundió, dijo que el namespace es un proyecto, no es un proyecto. Es que cada proyecto tiene su propio namespace, por defecto, ¿sí? Entonces, eso me permite desambiguar fácilmente también los nombres de los objetos. Bueno, eso de los namespaces lo vamos a ver un poco mejor después, cuando empecemos con código, ¿sí? Pero entienden que acá dentro de esta gran BCL, Base Class Library, están todas las clases reutilizables y están organizadas en espacios de nombre, ¿sí? En namespaces. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió eso, el concepto de namespace? Sí, perfecto. Sí. Bien. Abajo de todo eso tenemos el famoso CLR. El CLR, o Common Language Runtime, es como el core del framework, la parte central, el corazón del framework, ¿sí? El CLR es el motor de ejecución. Tiene un montón de servicios adentro, presta un montón de servicios, que lo vamos a ver ahora en un minuto, pero de alguna manera es la última frontera del framework antes de llegar al sistema operativo, que el sistema operativo claramente no es parte del framework, ¿sí? Está ahí abajo porque el framework habla con el sistema operativo. Y lo interesante de esto es que si yo hago una aportación del framework para otra plataforma, cambia el sistema operativo, lo único que tengo que adaptar es el CLR. De hecho, hay aportaciones del framework para otras plataformas, como para Linux. Está el proyecto Mono, que es una aportación de todo el framework para Linux, con lo cual todo lo que está arriba podría no cambiar. Yo podría compilar una aplicación en Windows y correrla en un Linux que tenga instalado el proyecto Mono, ¿sí? Que es una aportación del framework. ¿Está bien? Eso sin mencionar que después con la aparición de Core también ya es más multiplataforma todavía. Pero básicamente el CLR es el motor de ejecución del framework y vamos a ver ahora en un minuto todas las funciones que cumple, ¿sí? Los servicios que presta.
Y esto que está acá a la derecha, que dice visualstudio.net, claramente tampoco es parte del framework. Es un IDE de desarrollo, que por supuesto es ideal para el Net Framework, es la herramienta que propone Microsoft, es muy completo y presta un montón de servicios, pero yo podría programar en cualquier otra cosa. Inclusive podría programar en .NET con un bloc de notas, porque los compiladores vienen en el mismo framework, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, hay un ejecutable dentro del framework que se llama csc.exe, que significa C# compiler.exe. Hay otro que es bbc.exe, que es el Visual Basic Compiler. Y yo podría escribir, por ejemplo, en el bloc de notas, código en C#, ¿sí? Guardarlo como en un archivo con extensión CS y después por línea de comando compilarlo con el C# compiler, ¿sí? Y obtengo un exe, un ejecutable. Y no compré Visual Studio, ¿sí? Igual hay una versión community, así que podría bajar también la versión community, pero no quiero usar Visual Studio, puedo no usarlo. Claramente, si hay que hacer una aplicación relativamente importante con el bloc de notas, uno termina en el psiquiátrico, es bastante complicado porque hay un montón de servicios que presta la herramienta del IDE Visual Studio que facilita bastante el desarrollo. Sería prácticamente imposible hacerlo todo con Notepad, pero tengan en cuenta que existe esa posibilidad. Hay Y, algunas profe, otras. Sí. ¿y el IntelliSense qué sería? Lo de parte del IDE también, ¿no? Lo que El te marca los IntelliSense es errores. parte del IDE, pero que utiliza algo que provee una característica del framework. O sea, IntelliSense utiliza algo del framework para poder proporcionar ese IntelliSense. Utiliza algo que se llama metadata, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero sí, evidentemente esa característica, empiezo a escribir y me completa lo que estoy empezando a escribir, ¿sí? Bueno, es una característica claramente que me da el IDE, ¿no? Hay otras como MonoDevelop, etcétera, que se podrían usar. Bueno, ¿qué problemas resuelve .NET? Eso es algo viejo que quedó por ahí. Entonces, esto lo comentamos recién, está compuesto por BCL y CLR. ¿Qué hace el CLR, el Common Language Runtime? Bueno, muchas cosas, ¿sí? Dijimos. Ahora vamos a ver un mapita interno del CLR, nos vamos a meter dentro del CLR. Pero básicamente lo que hace es, primero, administra memoria, ¿sí? O sea, cuando yo voy a ejecutar algo, es el motor de ejecución el CLR. Cuando se ejecuta una aplicación .NET, la aplicación le pide al CLR que la ejecute, ¿sí? Entonces el CLR dice, bueno, ok, la voy a ejecutar. Lo que arma es primero un espacio que se llama Application Domain, que es una especie de marco en donde mete la aplicación que se va a ejecutar para mantenerla aislada de todo el resto. El Application Domain es como un proceso lógico dentro de un sistema, un proceso físico del sistema operativo. Y administra la memoria, o sea, va viendo ese Application Domain, cuánta memoria le queda, si está ocupando demasiada memoria, le asigna más o limpia la memoria, etcétera. Proporciona seguridad de código, por ejemplo, con la conversión de tipos, ¿sí? Como les comenté recién, si uno, por ejemplo, va a buscar algo, una posición de memoria equivocada, porque está mal el tipo, en lenguajes no administrados, como por ejemplo, no sé, ustedes creo que tuvieron C++ en alguna otra materia en primer año, y usaron punteros quizás. Si utilizan mal un puntero, por ahí se invaden una zona no incorrecta de memoria, de golpe explota, tiene una pantalla azul, vuela todo por el aire, ¿sí? Bueno, porque justamente no está el servicio del CLR, por ejemplo, anticipando ese tipo de correspondencia de tipos y evitando esas cuestiones. Bueno, inicialización de variables, indexación de arreglos fuera de límite y otras, versionamiento, esto es muy importante, ¿sí? El versionamiento de los assemblies o de las piezas de código que se están ejecutando, etcétera. Hay un montón de servicios que presta. Vamos a ver un mapita, creo que es lo que viene ahora, exactamente, del CLR. No vamos a meternos en todo esto, vamos a ver algunas de estos modulitos que tiene el CLR, que por ahí son los más significativos. Bueno, por ejemplo, arranquemos con el Just-in-Time Compiler. Acá ven que dice HIT. Bueno, HIT es, y esto anótenlo porque HIT no dice mucho, pero es el Just-in-Time Compiler. Just-in-Time Compiler significa en inglés algo así como el compilador justo a tiempo, ¿no? Just-in-Time.
¿Y qué es lo que hace este compilador justo a tiempo? Compila código MSIL en código nativo. ¿Qué es el MSIL? El MSIL es el Microsoft Intermediate Language, ¿sí? Sepan lo siguiente, cuando ustedes en Visual Studio, por ejemplo, compilan una aplicación, o por línea de comando, como dijimos hace un minuto, con el, por ejemplo, css.exe, como fuera, el resultado de eso, que evidentemente va a ser un archivo exe o DLL, pero el resultado de eso, adentro, no va a tener código comprensible por una computadora, ¿sí? El código comprensible por una computadora, ¿qué es? Ceros y unos, ¿sí? Pues, expresado, por ejemplo, en sentencias de assembler, pero eso es un lenguaje de bajo nivel, ¿sí? O nativo. Sin embargo, cuando yo compilo, por ejemplo, desde un lenguaje de alto nivel, hago algo en C#, lo compilo, y el resultado de esa compilación adentro tiene MSIL. El MSIL es texto, ¿sí? Es como un lenguaje intermedio, de hecho se llama lenguaje intermedio de Microsoft. ¿Y cuándo se traduce entonces? Porque si eso no lo puede interpretar la CPU de la computadora, ¿cómo se puede ejecutar? Bueno, justamente como yo les dije, cuando se ejecuta una aplicación de .NET, no se empieza a ejecutar directamente. Cuando hacen doble clic en un exe, una aplicación compilada para .NET, lo primero que hace esa aplicación, ese primer salto que hace el exe, es un salto al CLR y le pide al framework que lo ejecute. El framework, bueno, arma este application domain, este espacio en memoria, y carga la aplicación. Y la empieza a ejecutar. ¿Pero cómo la empieza a ejecutar? Agarra, por ejemplo, el primer método que se vaya a ejecutar, la primera porción de código, se fija en una especie de caché que tiene, ¿sí? Si ya lo usó antes. Si no lo usó nunca, es la primera vez que lo va a ejecutar, lo que hace es convertirlo del MSIL a código nativo y lo guarda en el caché. Si después de ahí hay un llamado a otro método, que es la primera vez que lo utiliza, también se fija en el caché si es la primera vez, y como es la primera vez, lo compila de MSIL a nativo y lo guarda en caché. Si vuelve a llamar al primer método, como ya lo ejecutó, lo encuentra en caché y ya lo tiene compilado, o sea que reutiliza la compilación. Por eso se llama Just-in-Time Compiler, porque no es que agarra toda la aplicación y la convierte de MSIL a código nativo de una, sino que va compilando pedacitos a medida que se van ejecutando. Y los compila una sola vez, ya después la aplicación de a poco va quedando en código nativo en el caché, ¿sí? ¿Se entiende un poco el mecanismo del Just-in-Time Compiler? Sí, sí, sí. Entonces la aplicación, cuando se ejecute toda, o sea, cuando se vaya a ejecutar, queda todo en caché. Exactamente. El tamaño de la aplicación no importa, queda todo en caché. ¿Cómo, O, cómo? ¿qué es lo que determina el tamaño del caché? ¿Hasta dónde No, llega? eso lo maneja el framework. O sea, porque si la aplicación es gigantesca, también va todo caché. Sí, 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 sí. Pero ojo que no es que quede en memoria, ¿eh? Exacto, no Va es un haciendo caché de memoria, compilaciones. sino ¿Eh? que exacto, no es un caché de memoria como dices, sino es un caché, digamos, que queda, digamos, en disco duro, pues, digamos. Claro. Lo va compilando la aplicación. ¿Y qué ventaja tiene esto? Digamos, ¿por qué tanto lío? ¿Por qué directamente no compilamos a nativo y listo? Porque esto no es algo que haya inventado Microsoft. De hecho, es básicamente como funciona Java desde hace mucho más tiempo. Funciona exactamente igual. Lo que pasa es que este pasaje del código intermedio al código nativo, esa compilación, el HIT la hace optimizada para la arquitectura de la plataforma donde se va a ejecutar, ¿sí? Tanto de sistema operativo como arquitectura de hardware, ¿sí? Depende de la capacidad del procesador, de la cantidad de hilos, o si es escalar o lo que fuera, el tipo de procesador, o depende del tipo de plataforma de sistema operativo, la compilación a código nativo la hace óptima, porque para cada arquitectura conviene o no tomar ciertas decisiones de una forma o de otra, por ejemplo, en los saltos o en otras cuestiones. Entonces, se supone, o no se supone, es así, ¿no? El código nativo resultante del Just-in-Time Compiler es óptimo para esa plataforma, con lo cual exactamente la misma aplicación ejecutada en dos máquinas diferentes va a resultar en un código nativo diferente, ¿sí? Y como se compila una sola vez, las ejecuciones siguientes van a ser más óptimas que si se hubiese compilado desde origen directamente a nativo. ¿Se entiende el principio de por qué
se implementa esto. Sí, sí, sí. Bueno, en Java pasa exactamente lo mismo. Bien, vamos a otro modulito entonces. Vamos al Garbage Collector, GC, ¿sí? O recolector de basura. Como bien indica el nombre, se lleva cosas que ya no se usan. ¿De dónde? De memoria, ¿sí? ¿Qué pasa con el Garbage Collector? Cuando yo tengo una instancia en memoria, tengo una clase y genero una instancia de esa clase está perdón, ese objeto está en memoria, ¿sí? En una posición determinada, eso lo charlamos hace un ratito. Y genero otras, tengo varias instancias, ¿no? Resulta que yo a esa instancia de memoria la estoy referenciando desde una variable, ¿no es cierto? Por ejemplo, declaro, qué sé yo, X de tipo producto y pongo X igual new producto. Entonces se genera una instancia en memoria y X tiene un puntero a ese lugar de memoria, ¿sí? Si yo después X, no sé, desaparece esa variable, no la utilizo más, o bien explícitamente pongo X igual a null, lo que hago es perder la referencia a ese objeto, ¿sí? Vamos a hacer un dibujito, si no queda muy abstracto todo. Yo tengo un espacio de memoria determinado. Sigue para allá y sigue para allá, ¿no? Y otro espacio de memoria. La aplicación principal se va a estar ejecutando acá, ¿sí? Y esto supongamos que es lo que se llama la pila administrada o heap, donde van a parar todas las instancias. Y vamos a poner alguna posición de memoria, 0.1, perdón, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, producto X igual new producto, ¿sí? Acá, supongamos que tengo una clase producto que tiene nombre y precio. Entonces, ahora voy a tener nombre, precio. Esto va a ser mi producto, ¿sí? Después pongo x.nombre igual, no sé, pelota, ¿sí? Y acaba de decir pelota. Esto es figurativo, ¿no? Porque evidentemente un string no ocupa una sola posición de memoria, pero supongamos que sí. Y acá está X. ¿Cuánto vale X? La posición de memoria donde está pelota. Exactamente, 0,10. Ok, entonces después X desaparece, ¿no? Porque yo después pongo X igual null. Con lo cual, X pasa a valer 0, no apunta a nada, ¿sí? Sin embargo, esta pelota que está acá sigue en memoria, sigue estando en memoria, ¿está bien? Y lo mismo si después instancio otra cosa, las cosas van quedando en la pila administrada, no se bajan automáticamente, ¿sí? Bien, a eso me refería con una variable que perdía instancia, perdía la referencia. Entonces, ahí es donde viene el garbage collector. Dijimos que el CLR administra memoria, o sea, va sabiendo cuánta memoria le queda al application domain. En algún momento en que le queda poca memoria, el garbage collector se despierta y empieza a recorrer la memoria buscando objetos no utilizados, ¿sí? Busca objetos digamos, que ya no estén utilizando, que no estén siendo apuntados por nada, por ninguna variable, que no se estén usando, ¿sí? Y los empieza a bajar de memoria, empieza a liberar memoria. Esa es la función del garbage collector. Pero no es que limpia absolutamente todo, limpia por generaciones, ¿sí? Se llaman generaciones de objetos. Aunque parezca mentira, lo primero que se lleva son las generaciones más jóvenes. Y uno pensaría que son las más viejas y no es así. ¿Por qué? Se supone que las cosas que yo instancio
digamos, se pueden llegar a quizás poder volver a utilizar, o por lo menos los primeros objetos que yo instancio al levantar una aplicación, ¿sí? Son quizás los más usados, y los menos usados son los recientes, seguramente. Cuando empiece a buscar de cada objeto si tiene o no referencia, es más probable que esté siendo referenciado un objeto temprano que un objeto tardío. ¿Por qué? Porque los últimos objetos que se generaron, por ejemplo, son los que se generan dentro de un método. Si yo tengo un método, por ejemplo, no sé, calcular algo, ¿no? Y lo llamo, quizás dentro de calcular algo digo, bueno, new, calculadora, calcular, punto, ¿sí? Y la variable que tenía ahí adentro, cuando salgo del método, ya desaparece, perdió vigencia. Si lo vuelvo a llamar, ¿sí? Se vuelve a crear otra instancia. Pero esos llamados, esas instanciaciones hechas, por ejemplo, en estos llamados a los métodos, son las últimas que se hicieron. Entonces, en general, estadísticamente, hay menos probabilidades de que haya variables referenciando un objeto joven, recién creado, que un objeto de los más viejos, ¿sí? Porque en general son los primeros que se instancian cuando se levanta la aplicación. Objetos globales, objetos disponibles para la aplicación, objetos que necesito primero, ¿sí? Algún usuario, algún calle de algo o lo que fuera. ¿Se entiende? Entonces, se va llevando por generaciones. Depende de cuánta memoria tiene que liberar. Bueno, liberará 1, 2 o 3 generaciones, depende de lo que necesite, y empieza a buscar, si necesita más memoria, sigue avanzando en las generaciones, ¿sí? A empezar a vaciar. De cada uno que encuentra de esa generación va buscando si hay o no referencias a ese objeto. El garbage collector se puede invocar de manera manual, ¿sí? Yo podría poner gc.collect, por ejemplo, ¿sí? Desde el código, ¿no? Y pedirle al garbage collector que recoja basura. Es más, el collect tiene una sobrecarga. Puedo poner gc.collect o gc.collect y pasarle un entero. Ese entero es la generación de objetos que se va a llevar, ¿sí? Yo lo podría hacer a mano. Pero no tiene mucho sentido pedirle al garbage collector que salga a recolectar basura, porque ese servicio es automático cuando se necesita. No es gratis que el garbage collector empiece a buscar objetos que están perdidos o sin uso en memoria. Si lo podemos poner como un ejemplo, imagínense el camión recolector de basura del servicio del SEAMSE, ¿no? Ustedes a la noche atan la bolsita de basura, bajan y la dejan en el arbolito. Y cuando suben a la casa, llaman al SEAMSE y dicen, che, necesito que venga a buscar la basura que acabo de sacar. Ok, sale el camioncito de la empresa, pasa por la puerta de casa, carga la bolsa y se la lleva al lugar donde la dispongan. Imagínense que es un desperdicio de recursos, porque cada vecino, cada vez que se le ocurre sacar una bolsa, llama al camioncito, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, lo que dicen de la empresa es, señor, ustedes saquen la basura, yo lo voy a pasar a buscar cuando corresponda, o bien porque así se firmó en el pliego, o bien porque, no sé, sabemos que mañana va a llover, entonces mucho, entonces vamos a adelantar la recolección porque queremos evitar que se saturen con la lluvia los desagües, qué sé yo, no sé, la empresa lo decide, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con el garbage collector. Se lo puede llamar explícitamente, pero no conviene en realidad. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta acá? Sí. Bien. Y ¿se acuerdan que hablábamos del Common Type Specification, perdón, del Common Language Specification, que era esa capita que estaba abajo de los lenguajes? Y les expliqué también que definía un esquema de tipos estándar, ¿sí? Que tienen que respetar todos. Bueno, el esquema de tipos es este. Tenemos object, object es el tipo base, todo en .NET es un object, ¿sí? Todo hereda de object, tanto los tipos básicos como un entero, un string, etcétera, como otros como clases mías, interfaces, etcétera, ¿sí? Y de ahí, de object, derivado de object, tenemos dos grandes grupos de tipos. Tipos por referencia y tipos por valor. ¿Saben lo que es un tipo por referencia y un tipo por valor, no? Sí. ¿Todos? Yo no me acuerdo bien. Tengo una mezcla, me parece. Bueno. Vamos a usar este mismo ejemplo. Yo tengo acá pelota. Tengo el producto. Y dijimos que esto valía 0,10 porque tiene un puntero acá, ¿no es cierto? ¿Sí?
Sí. Resulta que después no digo x igual a null. Digo, no, vamos a hacer así. Digo, y es igual a... No, perdón, vamos a... Digo, tengo que declararlo, ¿no? Producto y es igual a x. Acá tengo y, ¿cuánto vale y? Lo mismo que X. Muy bien, pues estoy copiándolo. Sí. Y después pongo y, punto nombre, igual, qué sé yo, zapatilla. ¿Sí? ¿Cómo se llama X ahora? X punto nombre, ¿cómo se llama? Igual. Yo le cambié el nombre a Y. ¿Cómo se llama Claro. X? Si es por referencia cambia y si Es por referencia, porque cuando yo digo que Y es igual a X y copio esta referencia, ¿sí? Cuando pongo I.n, estoy poniendo I es 0,10 y cuando le cambio el nombre se lo cambio K. Con lo cual, las dos variables apuntan al mismo lugar. Si le cambio el valor ahí, se lo estoy cambiando a n. Por eso es peligroso. Yo acá creo que estoy duplicando el producto y no estoy duplicando nada. Lo único que estoy duplicando es el puntero al mismo lugar. ¿Se entiende? Porque no creen de ahí no crea una instancia nueva. No crea una instancia nueva, exactamente, no crea ninguna instancia nueva. Si yo quisiese realmente tener espacios diferentes con un estado diferente para cada objeto, tendría que crear otro producto acá, ¿sí? Y copiarlo. Bien. Eso sucede con los tipos por referencia. Ahora, si digo, por ejemplo, que vamos a limpiar un poco todo esto. Digo que int x igual a 5, ¿cuánto vale x? 5. 5. 5, bien. Y después digo, y, vamos a poner int, y igual a x. ¿Cuánto vale y? 5. 5. 5, muy bien. Y después pongo y es igual a 8. ¿Cuánto vale y? 8. 8. ¿Cuánto vale x? 5. 5. Exacto. ¿Por qué sucede eso? Porque como el entero es un tipo por valor, el valor se almacena en el mismo lugar, ¿sí? Donde está, de alguna manera, la aplicación principal o donde está declarado. Con lo cual, cuando yo hago este igual, estoy duplicando este valor, pero ahí ambas variables tienen valores independientes uno del otro. Bueno, esto es un tipo por valor y lo otro es un tipo por referencia. ¿Se entiende la diferencia de comportamiento de uno y otro? Este igual, donde yo pongo que y es igual a y es igual a x, este igual, estoy duplicando algo, sí, por supuesto, pero acá estoy duplicando el valor. Y en el anterior lo único que estaba duplicando era el puntero donde estaba el valor, ¿sí? ¿Y cómo aplica el polimorfismo con respecto a la memoria? No, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Eso después lo vamos a ver cuando vemos herencia, volvemos a hacer este dibujito y lo volvemos a ver. Pero falta todavía por Ok. eso. Profe, una consulta. Sí. Esto también aplica como lo que sería al paso de parámetros, ¿no? O sea, que es por referencia y Sí, por claro. valor. O Exacto, es o es exactamente. algo Sí, sí, aparte. sí. Claro, cuando uno tiene un parámetro, por ejemplo, que es por referencia, yo le paso algo, pero si dentro de ese método me modifican ese valor, me lo está modificando a mí también, porque lo único que le pasé fue una referencia al mismo lugar. En cambio, si lo paso por valor, lo estoy duplicando. Si yo tengo un 5 en la mano y le paso ese 5 a un método como parámetro, el método después le suma 3, lo resta, lo divide, hace lo que quiere, yo en mi mano sigo teniendo un 5, a mí no me lo tocaron, ¿sí? ¿Está bien? En cambio, si yo lo que le paso a ese método es una referencia a mi 5 que tengo en la mano, eso es por referencia, si dentro de ese método me lo dividen por 2, lo que tengo en la mano también me lo dividen por 2, porque es una referencia al mismo lugar. ¿Se entiende?
Perfecto, gracias. Bien. Clarísimo. Entonces, creo que ahora parece que vamos cerrando. Bueno, esto ya lo comentamos, lo que es el MSIL. Bueno, esto es lo que hay dentro de un assembly, ¿sí? Acá dice archivos ejecutables, no está la palabra assembly, pero le agrego yo. Sepan que es un assembly. Cuando yo compilo un proyecto, ¿sí? A nivel Visual Studio es un proyecto, eso lo vamos a ver de ahora después del break, ¿no? Pero a nivel Visual Studio es un proyecto, a nivel File System va a ser un archivo, puede ser un exe o una DLL, pero a nivel .NET eso se llama un assembly. Y dentro de ese assembly, ¿qué hay? MSIL, que justamente es el lenguaje de alto nivel compilado, como dijimos. Va a haber metadata, que es lo que, por ejemplo, utiliza, después vamos a ver bien qué significa, ¿no? Pero es información descriptiva de lo que hay adentro, es algo así como un índice. ¿Vieron como el índice del libro? Si ustedes le preguntan, por ejemplo, che, ¿qué hay dentro de ese libro? ¿Sí? ¿Qué capítulo tiene? ¿De qué habla? Lo que ustedes van a mirar es el índice, no se van a tener que leer 590 páginas para responder esa pregunta. Miran el índice y saben qué hay adentro, ¿está bien? Bueno, la metadata es algo así, ¿no? Porque el MSIL tiene un montón de código, la metadata describe lo que hay ahí. Justamente la metadata es lo que utiliza Visual Studio para mostrar ese IntelliSense, ¿sí? Cuando ustedes instancian un objeto y ponen ese objeto punto y le muestran un montón de opciones, ese montón de opciones no es que busca en todo el MSIL a ver qué cosas tiene ese objeto, lo que hace es consultar la metadata, ¿sí? Les muestra la estructura de lo que hay adentro. Bien, entonces, conclusiones, ya hablamos bastante de eso y con esto cerramos. ¿Alguna duda, chicos? No. ¿No? No. Bien.